El lunes festivo y por lo tanto este episodio es pregrabado. ¿Cómo va el puente? Y sí, es festivo, pero obviamente no por eso nos vamos a quedar sin el placer de hablar de todas las cosas sobre las cuales no vamos a hablar en el episodio de hoy, empezando por aquello sobre lo que ya hemos hablado incansablemente, como la polémica creada por las declaraciones de Francia Márquez en entrevista con Vicky Dávila, en la cual habló de muchos distintos temas durante más de hora y media, pero de la cual solamente se extrajo la parte en la que, al preguntársele por enésima vez por un tema que hace rato está resuelto, como el del uso del helicóptero en el que se transporta a su casa en Dapa, corregimiento de Yumbo, en el Valle del Cauca, en donde queda la casa por lo que también se le recrimina, la vicepresidenta Márquez respondió que podían llorar e incluso demandarla, pero que ella va a seguir yendo y viniendo en helicóptero, que no obedece a un capricho de ella, sino al hecho de que su vida ha estado amenazada en los 7 meses en los que lleva en la vicepresidencia, por lo que su equipo de protección hace que sea mejor garantizarle un tránsito seguro en helicóptero. Y no es igual que cuando llevaron a los amiguitos del hijo de Duque a algún parque, porque ahí están usando los medios de transporte para los que no son, para quienes no son, y ninguna de esas situaciones es el fin del mundo. Y por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no encontró que el fiscal Barbosa hubiera hecho nada malo cuando viajó a San Andrés en viaje oficial, pero luego se llevó a su familia, estuvo de paseo con ellos, lo que no explica que se siga insistiendo en esa bobería racista cuando desde el gobierno Duque está claro que presidente, vicepresidenta y familias de cada una de ellas deben volar en avión oficial y que se les debe garantizar que sus vidas van a estar seguras. Es decir, que el hijo de Duque debía ir en el avión de la Fuerza Aérea, pero les amiguites no. Y claro, comparado con el resto del gobierno Duque, esas son nimiedades, pero sí hay una diferencia. Igual, de eso no vamos a hablar. Eso sí, ahora que hablamos de hijes, no vamos a tener tiempo tampoco de tratar la pelotera que se armó porque La Silla Vacía publicó un árbol genealógico de la familia Petro buscando explicar quién es hijo de quién y cuál Nicolás es el otro Nicolás, en medio de todas las investigaciones sobre las presuntas platas que presuntamente entraron al presunto bolsillo de Nicolás Petro Burgos e iban a la campaña de Gustavo Petro, pero que no llegaron allá. El caso es que en ese árbol genealógico estaba una foto de Antonella Petro, ella menor de edad, y el papá de Antonella salió a decir que era una, abro comillas, canallada, poner la foto de la niña en la pieza gráfica sin su permiso. Y claro, como cada vez que Petro sale a señalar de cualquier cosa a un medio de comunicación, la gente empezó a soliviantarse. Obviamente, sobre todo en Twitter, donde la polémica se encendió y llegó a extremos ridículos, como que alguien subió la foto de donde quedan las oficinas de La Silla Vacía, como dejando eso ahí, lo que es una clara incitación a la violencia porque, ojo, la sola intimidación a la prensa es ya de plano una violencia. No tiene uno que esperar a que pase nada concreto, tangible, doloroso o peor. Cada vez que un periodista siente miedo, eso es ya una manifestación de violencia y este país cada vez está más crispado en sus ánimos. Y sí, mucho de eso es culpa y responsabilidad de los medios de comunicación. Yo entiendo que es una cuestión compleja porque son los medios también los que han o los que hemos privilegiado en gran medida un sistema en el que priman ante todo los conteos de audiencia, los clics, la visibilidad y no el análisis o la conversación tranquila sobre temas que más que nuestra ansiedad y nuestra exasperación requieren de nuestra atención y comprensión. Pero reconocer esto no justifica de ninguna manera que haya intimidaciones contra la prensa de ningún tipo. Entonces, claro, sale la Flip otra vez, por enésima vez, a decirle a Petro que por favorcito corazón no siga señalando ni diciendo que tal o cual medio hace canalladas. No solo porque el uso de la foto de su hija, que fue circulada por la misma oficina de prensa de presidencia, no viola las leyes colombianas de protección a la niñez, ni porque no tenga derecho a sentirlo o pensarlo así, sino porque cada vez que lo hace, eso, pudiendo ser un reclamo por vehículos oficiales o elegir sus palabras mejor, termina desatando una ola de agresiones, incluso si son solo verbales, contra los medios y de paso también contra la Flip, que por enésima vez se ve en el fuego cruzado cuando solo está haciendo su trabajo que, otra vez, aunque sé que no es la última vez que me va a tocar decirlo, no incluye la corroboración de hechos
ni el establecimiento o esclarecimiento de la verdad, ni la redacción o verificación de las leyes de protección a la niñez, ni está obligada a rendir pleitesía al presidente o candidato opositor de tu preferencia. Nada de eso. Está allí para garantizar que se proteja la libertad de prensa, expresión y opinión y nada distinto a eso. Y sí, que Petro salga a decir que están haciendo una canallada sin haberse informado antes sobre los alcances del uso de la foto de Antonella, sin siquiera pensárselo, pone a la gente en peligro. No importa cuánto se esmere después en mostrarse solidario o en rechazar, como es su deber, cualquier agresión contra la prensa. Y yo entiendo que Petro no tiene la intención de que nadie la emprenda o insinúe que se deba ir a intimidar o simplemente a mirar con mala jeta las oficinas de un medio de comunicación, pero una de sus responsabilidades, reafirmada y subrayada por la naturaleza de su cargo, es escoger mejor sus palabras. Digo, pudiendo simplemente pedir el favor de que retiren la foto de Antonella o manifestando su inconformidad de otra manera, que tiene muchísimas maneras a disposición. En fin, que no es ideal que salgan niñas o niños en fotos públicas sin autorización de su padre, sea este el presidente o cualquier otro, lo entiendo. Y entiendo también el miedo en este país de energúmenos a que desde el otro lado alguien decida usar con malas intenciones la misma foto de la misma Antonella, como alguien quiso usar la foto de la sede de la silla vacía, pero todo este tema tiene unos límites trazados, mal que bien. E igual no vamos a hablar de eso, porque la polémica pues sigue viva y en cambio deberíamos hablar sobre los cálculos que no cuadran desde cada uno de los lados de la discusión sobre la escasez de medicamentos que fue denunciada por la asociación que reúne a las EPS. El Espectador publicó un artículo en el que explica que mientras que ASEMI, es decir, la asociación de las EPS, señala en un comunicado que hacen falta más de 1.200 principios activos que truncarían la fabricación de muchísimos medicamentos, las grandes farmacéuticas del país dicen que la cosa realmente no está tan grave. En un cruce de acusaciones que incluye a las EPS, a las farmacéuticas, al INVIMA y al Ministerio de Salud. Obviamente quienes acaban perdiendo somos las y los usuarios, pero parece que parte de lo que ocurre tiene que ver también, cómo no, con la reforma a la salud que tiene a todo el mundo con los pelos de punta, pero en medio de cuyo trámite ya han ocurrido acuerdos importantes, como uno que salió de la reunión entre Petro y los partidos de fuerzas políticas tradicionales que hacen parte actualmente de la coalición de gobierno. ¿Qué palabras más, palabras menos? Este acuerdo salva a la CPS, a quien no se ha visto en las reuniones, pues es a la ministra de Salud, Carolina Corcho, que dijo hace varios días que de haber modificaciones cruciales en los pilares de la reforma, ella misma se encargaría de retirarla por completo del trámite en el Congreso. Gesto que denota una convicción férrea, pero que no creo que francamente sirva para mucha cosa. Entonces hay acuerdos. Y la retórica según la cual este gobierno es prácticamente una dictadura, y pues no lo es. Es decir, esa retórica queda derribada por el hecho de que la coalición de partidos, que incluye todos los matices posibles de la ideología, pues esté haciendo acuerdos que van modificando las mismas reformas que están tratando. Eso es más o menos como debería funcionar una democracia, a diferencia del régimen de partido único que impera en Cuba y que nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, se negó a reconocer como dictadura. Y yo, que desde agosto de 2020 estaba listo a votar por Francia y que soy francista de corazón, declarado aquí en el programa, creo que se pifió. Creo que se pifió mal, porque ojo, una cosa es la inequidad y otra cosa es la libertad de elección. Una cosa es el hambre y otra cosa son los presos políticos. Y una cosa no está necesariamente conectada con la otra. Es mi posición que no hay un régimen, por equitativo que sea, entre comillas, que valga un solo preso político, ni un solo medio de comunicación cerrado, ni una sola ejecución, ni nada. Y claro, ojalá funcionara bien del todo la democracia, ojalá fuera más democrática, más verdaderamente democrática, pero nada tiene que hacer uno defendiendo gobiernos que encarcelan a su gente en nombre, además de la autodeterminación de los pueblos, porque si los pueblos fueran soberanos y se autodeterminaran, no se autodeterminarían a ser perseguidos o encarcelados. Es decir, la autodeterminación de los pueblos no debería deberse a la autodeterminación de una sola persona, sino a la de muchas, sin miedo y con derechos plenos. Pero tampoco de esto vamos a hablar. De hecho, no vamos a hablar de la reforma a la salud ni del sistema médico cubano que tanto elogió Francia Márquez, ni de lo que tengan que decir sobre las opiniones de nuestra vicepresidenta, con las cuales no concuerdo, y aunque deberíamos, tampoco vamos a hablar de la reforma laboral, que fue presentada el jueves 16 y radicada en el Congreso y que es otra de las 3 grandes reformas que propone el gobierno Petro para transformar el sistema de trabajo y protección social. Yo,
que he vivido casi toda mi vida laboral bajo el régimen leonino y ridículo de contratación por prestación de servicios, no puedo negar que estoy intrigado y un poco emocionado pensando que las condiciones vayan a mejorar y que haya más bienestar para la gente, pero al tiempo estoy ansioso y siento mucha curiosidad sobre cómo podría ser esto posible, precisamente por lo mismo, porque llevo tanto tiempo en esta modalidad de trabajo como contratista que no se me ocurre que pueda concebirse otra manera de hacerlo, pero bueno, afortunadamente no es mi responsabilidad solamente y sin tener del todo clara mi posición frente a la reforma laboral, quisiera decir dos cosas que es clave recordar. La primera, que por muy difícil que pueda ser, sí tiene que haber más garantías laborales porque la incertidumbre, la baja empleabilidad y la dificultad enorme para pensionarse no son condiciones en las que nadie debería estar obligado a vivir y ese es el drama de mi generación y de todas las generaciones que vienen después. Y nadie debería estar obligado a sacrificar tiempo de vida y descanso por estar agarrando 3 y hasta 4 empleos o una nube de trabajos freelance que apenas alcanzan para mantener una vida con algún grado de comodidad y formalidad laboral, menos IVA y menos aportes. Y esto en el caso de la gente más privilegiada, porque la gente menos privilegiada a duras penas tiene un empleo informal. Y segundo, que todas las leyes anteriores, las órdenes de prestación de servicios, la pauperización del empleo, la obligación de pagar aportes por el otro lado distinto a que se lo pague el empleador de uno y todo lo que el uribismo nos heredó, no lograron de ninguna manera aumentar las cifras de empleabilidad en el país, hasta el punto en que Alberto Carrasquilla, como ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, salió a decir que no sabían qué hacer con el desempleo en el país. Entonces, esta es una reforma que valdría la pena considerar con cuidado y sin salir a desinformar o alborotar el avispero en nombre de garantizar que se puedan seguir creando empleos o alguna de esas frases de cajón de la defensa corporativa. Eso y que debería dejar de hablarse de una reforma en trámite como si fuera lo que ya quedó aprobado, que está pasando con lo de la salud, ¿no? La gente está ya condenando la muerte de las EPS cuando ni siquiera se ha pasado por un debate o ni siquiera se ha firmado, ni siquiera ha pasado el examen de constitucionalidad. Como yo no tengo ya nada más que aportar, no vamos a hablar de eso. Y en cambio sí vamos a hablar del mapa político de esta democracia, que viene pegado de otra reforma que va más avanzada y que aprueba una serie de medidas, muchas de las cuales me parece a mí que son un verdadero esperpento. La reforma política que viene en trámite desde 2022 en el Congreso garantiza varios vicios políticos y ha estado dispuesta a modificarse en lo que podrían ser cambios virtuosos como la instalación definitiva de una paridad política entre hombres y mujeres, y a su paso por el Congreso esta reforma ha ido recogiendo una serie de micos que llaman especialmente la atención. El primero de ellos, uno que garantiza la reelección inmediata de quienes están actualmente en el Congreso, lo cual contraviene entre otras la paridad porque no hay paridad actualmente en el Congreso Nacional, y suscitó que las congresistas Catherine Miranda, jefe de debate de Petro de cara a la segunda vuelta el año pasado, y Jennifer Pedraza del partido Dignidad se pronunciaran contra la reforma. Otro artículo añade a la ya controversial reforma de permitir que los congresistas se hagan ministros y ministras la garantía de que se les guardará el puesto en el Congreso para cuando hayan de volver, lo cual es una doble traición a la democracia representativa. Esto en un momento especial, primero por la antesala de las elecciones locales que supone un pulso entre las fuerzas de gobierno y sus propios aliados y además un pulso entre todas las fuerzas políticas, sean estas gobiernistas, independientes o de oposición. Hay pulsos importantes en Antioquia, en Medellín, en Cali, en los departamentos y capitales de la costa atlántica, como siempre, y por supuesto en Bogotá, donde además se va a estrenar la segunda vuelta. Y segundo, porque de cara a estas elecciones está surgiendo una cantidad inusitada de nuevos partidos políticos, que no fuerzas políticas nuevas, nuevos partidos políticos que plantean varios retos a la hora de medir las posibilidades de cada candidato o candidata, o siquiera de hacer un mapa de posibles alianzas. Vamos a hablar de nuestro mapa político actual, lo que la reforma política parece traer con su aprobación y una cuestión que no es menor y que se ha querido instalar, pero siempre es la primera sacrificada, la perspectiva de género, porque se ha exigido al gobierno que incluya a las mujeres en todos los cálculos que hace políticamente, no solo en la paridad y la creación de listas paritarias, también en la forma en que se entiende la participación femenina en política, la equidad en el diseño de las estrategias de campaña, la promoción de liderazgos femeninos y su presencia en los partidos. Nuestro hashtag de hoy es numeral exceso de banderas, escasez de mujeres. Ya volvemos el lunes.